Se convirtió en el rostro del exceso, en el símbolo de la decadencia real. La reina que mandaba a su pueblo a comer pasteles, la mujer que adornaba su cabello con barcos mientras Francia se moría de hambre. ¿Pero qué pasaría si te dijera que gran parte de eso fue mentira? Esta es la verdadera historia de María Antonieta, la reina más odiada y criticada de su tiempo. María Antonia Josefa Johanna nació el 2 de noviembre de 1755 en el Palacio de Hofburg, en Viena, Austria. Hofburg era el corazón del poder de los Habsburgo, una residencia imperial enorme, con más de 2000 estancias, pasillos decorados con frescos, retratos de familia y símbolos de autoridad. Aunque lujoso, no tenía la teatralidad de Versalles. Era un palacio de Estado, no de espectáculo. Su madre, María Teresa de Habsburgo, no era cualquier soberana. Era archiduquesa de Austria y reina de Hungría y Bohemia. No ostentó el título de emperatriz del Sacro Imperio como soberana efectiva. Ese título lo tenía su marido, Francisco I, pero fue, en la práctica, la auténtica emperatriz de Europa Central. Desde su ascenso al trono en 1740, gobernó Austria, Hungría, Bohemia y otros territorios con mano firme durante 40 años. Fue una mujer culta, religiosa, ultraconservadora y políticamente implacable. Se puede decir que fue la primera gran soberana moderna del Sacro Imperio. A lo largo de 20 años dio a luz a 16 hijos, entre los que se encontraba María Antonieta, que ocupaba la posición 15ª. Su padre era Francisco I, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. En 1755, Europa se encontraba en plena tensión previa a la Guerra de los 7 Años, un conflicto global que enfrentaría a casi todas las potencias europeas y que también tendría lugar en las colonias americanas e India. Austria, tradicional aliada de Gran Bretaña, había roto esa alianza recientemente y estaba acercándose a Francia, en lo que se conoce como la reversión de alianzas. Tradicionalmente, Austria y Francia habían sido enemigas, pero en 1756, María Teresa y su canciller Kaunitz firmaron una alianza con Francia para aislar a Prusia, su gran rival. Esta alianza se consolidaría en el matrimonio de una de sus hijas con un príncipe francés. Ese sería el origen político del matrimonio de María Antonieta con Luis XVI. Desde niña fue alegre, espontánea y algo descuidada en sus estudios. La educación de los hijos imperiales se delegaba en preceptores, y aunque vivían todos en el mismo palacio, el ambiente era más de Estado que familiar. ¿La prepararon para gobernar? No mucho. Su educación académica fue bastante pobre. Mientras sus hermanos estudiaban con rigor, a ella se le dio una formación básica. Leía con dificultad el francés y apenas escribía bien ni siquiera en alemán, su lengua natal. Lo que sí le encantaba era la música. Tocaba el clavicordio y cantaba con gracia. Y ojo, a los 7 años conoció a un niño prodigio que quedó fascinado con ella, Wolfgang Amadeus Mozart. Según se cuenta, Mozart dijo que quería casarse con ella. Eran solo niños, claro, pero la anécdota quedó grabada en la historia. Ambos compartían su amor a la música. María Antonieta no fue una estudiante brillante, pero su encanto natural la hacía brillar a su manera. María Teresa no era una madre afectuosa. Quería a sus hijos, pero los veía como piezas diplomáticas en el ajedrez europeo. Sus cartas eran frías y estratégicas. A María Antonieta apenas la veía. La pequeña María Antonia encontró afecto y cercanía en su institutriz, la condesa Brandeis. Fue esta mujer quien le enseñó a comportarse, a rezar y a confiar. La niña se refugiaba en ella, mucho más que en su madre. A los 14 años, sin haber salido nunca de Austria y apenas con una educación superficial en francés, fue comprometida con el delfín de Francia, el futuro Luis XVI, para sellar la frágil alianza entre los Habsburgo y los Borbones. En abril de 1770 emprendió su viaje hacia Francia. Cruzó el Rin el 7 de mayo en una ceremonia solemne en la Isla del Medio, donde tuvo lugar el ritual de la entrega. María Antonieta fue despojada de todas sus ropas, objetos y acompañantes austriacos. Simbólicamente, moría la archiduquesa de Austria y nacía la futura reina de Francia. Vestida con nuevo atuendo francés y acompañada de damas que no conocía, fue llevada directamente a suelo francés, donde la esperaban toda clase de rituales y observaciones implacables. Tenía apenas 14 años y el peso de una nación que no la había elegido. El 16 de mayo de 1770,
María Antonieta se casó con el delfín Luis Augusto en la capilla real del Palacio de Versalles. Fue una boda fastuosa, digna del primer trono de Europa. Las flores colgaban de los balcones, los músicos tocaban sin descanso y la corte entera se volcó en agasajar a la nueva delfina. Sin embargo, en medio del lujo, algo inquietaba. La ceremonia fue fría, distante. Luis no parecía emocionado y María Antonieta, aunque sonreía, estaba visiblemente tensa. No se conocían, apenas habían cruzado unas palabras y sus personalidades no podían ser más distintas. Ella, vivaz y alegre. Él, tímido y reservado. Pero lo peor aún no había llegado. Para celebrar la unión real, se organizó un espectáculo de fuegos artificiales en París el 30 de mayo. Una multitud inmensa, más de 100.000 personas, se reunió en la plaza de Luis XV, hoy conocida como la Plaza de la Concordia. El caos estalló cuando un cohete cayó entre la multitud, desatando una estampida. Las calles no estaban preparadas y el pánico creció cuando la gente intentó huir y se topó con carretas, barricadas y antorchas encendidas. El resultado fue devastador. Más de 130 muertos y centenares de heridos, la mayoría mujeres y niños. El horror fue tal que el evento quedó grabado en la memoria colectiva como un mal augurio. María Antonieta, aún sin comprender del todo la magnitud de lo ocurrido, fue informada al día siguiente. Ella, profundamente afectada, pidió hacer donaciones y asistir a los afectados, pero el daño simbólico ya estaba hecho. Muchos vieron en aquella tragedia una señal. La llegada de la nueva delfina estaba manchada por la desgracia. Así fue como la joven archiduquesa austriaca se convirtió en delfina de Francia. Entre celebraciones opulentas y una tragedia nacional, entre la esperanza de un nuevo comienzo y las sombras del destino que la esperaban en Versalles. Tras la ceremonia vino la noche de bodas y con ella la ceremonia del coucher, el acostarse, que era una tradición francesa según la cual el matrimonio debía empezar ante testigos, en especial cuando se trataba de uniones dinásticas. María Antonieta y Luis fueron conducidos ceremonialmente a la alcoba real. La corte los acompañó hasta la mismísima cama. Allí, los cortesanos presenciaron cómo se les desvestía ceremonialmente. Al delfín le quitaron la capa, a María Antonieta parte del vestido, siempre de forma protocolaria. Los sirvientes abrieron las cortinas del lecho y les ofrecieron agua bendita. Se realizó una bendición nupcial pública. Finalmente, la pareja fue metida en la cama por sus asistentes y arropada, mientras el resto observaba o permanecía en la habitación durante unos minutos. Luego, se cerraban las cortinas y los cortesanos se retiraban. Pero la expectativa era clara, que el matrimonio fuera consumado esa noche. ¿Y qué pasó? Nada. Luis se metió en la cama, se dio la vuelta y se durmió. Así empezaron 7 largos años de un matrimonio no consumado. Corría el 6 de mayo de 1774 cuando el rey Luis XV muere apestado por la viruela. La corte huye de su cadáver y una nueva era comienza. Luis, su hijo, tímido y torpe, hereda el trono más poderoso de Europa como Luis XVI. A su lado, una joven austríaca de apenas 18 años, María Antonieta. Ambos son coronados en la Catedral de Reims entre incienso, oro y promesas. María Antonieta no tenía ni el temple ni la educación para influir en asuntos de Estado, y aún así intervino en nombramientos, impulsó alianzas y presionó al rey, especialmente en los últimos años. Su papel como reina fue más emocional que estratégico. Protegió a sus hijos con fiereza, pero cometió errores políticos graves, como oponerse a reformas clave o alinearse con los contrarrevolucionarios. En muchos libelos se la retrataba como una mujer libidinosa, gobernada por el deseo y el despilfarro. Físicamente era una joven encantadora, de piel muy blanca, ojos azules almendrados y cabello rubio claro, que solía peinar en estilos cada vez más extravagantes. No era muy alta, pero su porte real y su elegancia natural la hacían destacar entre la corte. Pero lo que de verdad llamaba la atención era su carácter. Era vivaz, impaciente, caprichosa y adoraba el lujo. Le gustaba más organizar bailes de máscaras, elegir vestidos nuevos o jugar en su palacio de fantasía, el Petit Trianon, que ocuparse de la política o el gobierno.
Mientras el pueblo pasaba hambre, ella gastaba fortunas en moda y fiestas interminables. Y aunque con el tiempo maduró, para muchos ya era tarde. La imagen de la reina frívola quedó grabada a fuego en la memoria colectiva. ¿Justo o injusto? Eso es otra historia. Voltaire la despreciaba como símbolo de la ignorancia de la nobleza, y Rousseau, aunque murió antes de la Revolución, inspiró a una generación que la vio como el rostro del privilegio corrupto. Para muchos ilustrados, María Antonieta no era solo una reina, era el resumen de todo lo que debía caer. Luis XVI era un joven apocado, con escasas habilidades sociales y un gran interés por la herrería, la caza y muy poco por las mujeres. En cambio, María Antonieta, aunque aún era casi una niña, tenía una personalidad vivaz y deseaba afecto, cercanía, complicidad. Lo que encontró fue frialdad, torpeza y un muro de hielo matrimonial que fue incapaz de derribar por sí sola. Desde Viena, su madre, la emperatriz María Teresa, le escribía cartas cada vez más severas. Le decía que debía ser más cariñosa con el delfín, que debía aprender a ganarse su afecto y, sobre todo, que estaba obligada a dar un heredero a Francia. Las cartas se convertían casi en manuales de seducción para una adolescente que apenas entendía qué significaba compartir un lecho con un hombre. Y mientras tanto, la corte cuchicheaba, no tanto por malicia, al principio, sino por desconcierto. ¿Cómo era posible que el matrimonio real no estuviera consumado? Algunos llegaron a pensar que era culpa de María Antonieta, otros que el delfín sufría de alguna disfunción. María Teresa, constantemente preocupada por el atraso en dar herederos a Francia, insistía en recalcar que ese era el primer y principal papel de su hija como reina. Veía como un fracaso personal y político el hecho de que el matrimonio aún no estuviera consumado en 1775, año en que ya llevaba 5 de casada. En esas mismas cartas, María Teresa acusaba a su hija de dejarse llevar por amistades impropias y comportamientos que ponían en crisis la alianza franco-austriaca. La instaba a evitar familiaridades con personajes inferiores, manteniéndose seria, discreta y completamente alineada con su rol como delfina y futura reina. La corte vienesa decide actuar antes de que las alianzas entre Francia y Austria peligren. Es cuando el hermano de María Antonieta, el emperador José II, viaja a Versalles con el objetivo secreto de desatascar la situación. Pasó tiempo con la pareja, habló con ambos por separado y al regresar escribió un informe privado y lapidario. Son dos grandes niños, no saben nada del uno ni del otro, ni de cómo deben comportarse. Además, añadía que ninguno tenía ni experiencia ni interés por mantener relaciones íntimas. Los consejos de José II fueron tan claros como incómodos. Tenía que explicarle a su hermana, y sobre todo al delfín, que el matrimonio implicaba algo más que compartir la cena y el protocolo. Les explicó lo básico, como un tutor, sin rodeos. Finalmente se descubre que el rey tenía fimosis, cosa que le provocaba dolores terribles durante el acto. Por eso, la mayoría de las veces evitaba acostarse con su esposa. Fue en el año 1778 cuando María Antonieta anunciaba que estaba embarazada. Al fin, se calmaban las aguas, al menos por fuera. El embarazo fue seguido con una atención casi religiosa por toda la corte. Se publicaban boletines médicos, se organizaban misas y cada movimiento de la reina era observado. La ansiedad de la dinastía por un varón era tal que incluso el nombre del futuro niño ya se discutía antes de nacer. En diciembre de 1778, tras un parto doloroso, largo y público, María Antonieta dio a luz a una niña. La niña fue bautizada como María Teresa Carlota de Francia y desde el primer momento fue tratada con cariño por su madre. María Antonieta la llamaba con ternura Madame Royale y la cuidaba con un afecto que sorprendía incluso a los cortesanos. Fue la única superviviente de la Revolución Francesa. Después nacería Luis José Javier Francisco, el tan esperado heredero, pero enfermizo. Murió de tuberculosis con solo 7 años. El segundo hijo varón fue Luis Carlos. Tras la muerte de su hermano mayor, fue considerado Luis XVII, aunque nunca reinó. Fue encerrado en condiciones inhumanas durante la Revolución y murió a los 10 años, posiblemente de desnutrición y malos tratos. Por último, Sofía Elena Beatriz murió con apenas un año, de convulsiones. Durante siglos se ha dicho que María Antonieta fue una reina libertina, que tenía amantes en palacio, que engañaba a Luis XVI y que vivía entregada al placer. Pero, ¿qué hay de cierto?
Lo primero que hay que entender es el contexto. Desde su llegada a Francia, María Antonieta fue objeto de una campaña de desprestigio. Era mujer, extranjera, y ocupaba un lugar central en una corte que no la quería. Los libelos, panfletos pornográficos que circulaban como pan caliente, la mostraban teniendo relaciones con hombres, con mujeres. Todo valía para convertirla en una figura monstruosa. ¿Y la realidad? El único hombre al que se ha vinculado con cierto fundamento es Axel von Fersen, un noble sueco, elegante y leal, que estuvo muy presente en su vida durante años. Se conocieron en 1774 y mantuvieron correspondencia durante décadas. Él participó en la organización de la fuga a Varennes, lo que demuestra un nivel de confianza muy íntimo. Algunos historiadores creen que su relación fue romántica y quizás amorosa, aunque no hay pruebas directas de una relación sexual. Sus cartas, en parte cifradas, muestran cariño profundo y complicidad. En varias de ellas, tachadas por censores, se han descubierto mensajes como «Yo vivo y existo solo por usted». ¿Amor platónico o pasión clandestina? El misterio permanece. También se rumoreaba que mantenía relaciones con su amiga íntima, la princesa de Lamballe. No hay ninguna base real. Fueron invenciones crueles que buscaban atacar su moralidad. En realidad, María Antonieta era muy reservada y los pocos confidentes que tuvo fueron elegidos con extremo cuidado. Así que no fue la ninfómana libertina que pintaron. ¿Pudo enamorarse de Fersen? Probablemente. ¿Fue infiel a Luis XVI? No hay pruebas sólidas. Y aunque lo hubiera sido, eso no explica su caída. Su gran pecado, a ojos del pueblo, no fue el amor, sino el poder. Cuando pensamos en María Antonieta, la imaginamos rodeada de lujos, vestida con trajes imposibles, empolvándose la cara mientras Francia se moría de hambre. La frase «que coman pasteles», que por cierto nunca dijo, resume el odio que despertó entre el pueblo. ¿Pero fue realmente una reina despilfarradora? Es verdad que tenía un gusto refinado y era apasionada de la moda. De hecho, revolucionó la corte al imponer un estilo más fresco, más informal. Demasiado informal para muchos. Pero María Antonieta no gastaba más que otras reinas de su tiempo. De hecho, su presupuesto era inferior al que tuvo, por ejemplo, la Pompadour o la duquesa de Berry. Lo que la condenó fue la visibilidad. Todo lo hacía en público. El pueblo, empobrecido y hambriento, la veía cambiar de vestido 3 veces al día, mientras se construía su pequeño refugio de fantasía en Versalles, el Hameau de la Reine, una aldea de cartón piedra donde jugaba a ser pastora. De hecho, se cuenta que María Antonieta ordeñaba vacas alguna vez. Fue un retiro que ella encargó para alejarse de la pompa de Versalles y acercarse al mundo rural. Pero sigamos con su lado más superficial y materialista. Su modista personal, Rose Bertin, la vestía con tejidos finísimos, sedas y encajes. Pero a diferencia de lo que se piensa, sí repetía vestidos. A veces los reciclaba, los modificaba o los reutilizaba en sus estancias privadas. Eso sí, en público siempre debía vestir de gala. El problema era la frecuencia con la que se le exigía cambiarse de ropa según la etiqueta de Versalles, hasta 3 veces al día, con conjuntos distintos para la mañana, la tarde y la noche. En ese contexto, tener muchos vestidos no era lujo, era protocolo. Y ahora sí, el escándalo del collar de diamantes. En 1785 estalló uno de los mayores fraudes de la historia de Francia. Un collar valorado en 1,6 millones de libras, una fortuna, había sido encargado por Luis XV para su amante Madame du Barry, pero el rey murió antes de comprarlo. El collar se queda sin comprador durante una larga temporada hasta que una estafadora llamada Jeanne de la Motte convenció al cardenal de Rohan de que María Antonieta quería comprar el collar y que si le prestaba el dinero, la reina se lo pagaría a plazos. El cardenal procedente de la corte vienesa quería reconciliarse con María Antonieta. En el pasado habían tenido algún desencuentro y vio esta oportunidad perfecta para resolver sus diferencias y así conseguir un puesto en la corte. Finalmente, Rohan accede a comprar el collar entregándoselo a Jeanne, que actuaría de intermediaria. Pero el collar fue robado, troceado y vendido por partes. Y aunque la reina no había tenido nada que ver, su nombre quedó manchado para siempre. La opinión pública, hambrienta de escándalos y harta de la monarquía, no necesitaba pruebas. Bastaba con una imagen. La extranjera frívola que se gasta el dinero en joyas mientras el pueblo pasa hambre. Una narrativa perfecta para preparar el terreno de la revolución.
Cuando María Antonieta llegó a la corte francesa con apenas 14 años, no solo tenía que conquistar a su futuro esposo, el tímido Luis XVI, también tenía que sobrevivir en un palacio lleno de intrigas. Y una de sus primeras enemigas fue Madame du Barry, la poderosa amante del rey Luis XV. Du Barry no era noble. Había nacido en la pobreza y había escalado hasta convertirse en la favorita oficial del rey, lo que le daba un enorme poder en la corte. María Antonieta, criada en la rígida moral de los Habsburgo, la despreciaba abiertamente. Su madre, la emperatriz María Teresa, estaba horrorizada de que su hija tuviera que compartir espacio con una cortesana, y Antonieta, joven y orgullosa, se negó durante meses a dirigirle la palabra. En la corte francesa, una persona de menor rango social no podía dirigirse a una con mayor rango. Por eso, Du Barry no hablaba a María Antonieta, era ella quien debía hablar primero. Pero aquí viene el dato curioso. Luis XV exigió que se saludaran y fue la propia María Teresa quien ordenó a su hija que hiciera un gesto de cortesía por diplomacia. Así que tras muchas presiones, María Antonieta se acercó un día a Du Barry y le soltó una frase gélida pero correcta. Hay mucha gente hoy en Versalles. No era un saludo amistoso, pero bastó para cerrar el conflicto, al menos en apariencia. A los ojos de la corte, era una batalla entre la virtud aristocrática y el poder de la seducción, pero en el fondo era una lucha por el estatus. María Antonieta representaba el futuro y Du Barry el viejo orden. Cuando Luis XV murió en 1774, Du Barry fue expulsada de la corte. María Antonieta, con solo 18 años, había ganado su primer pulso político. Francia, 1789. El país está en bancarrota. El pueblo no tiene pan, las arcas están vacías y la nobleza se niega a pagar impuestos. Acorralado por la presión social y política, Luis XVI convoca a los Estados Generales, una reunión que no se celebraba desde hacía 175 años. Allí se darán cita los tres estamentos del reino, el clero, la nobleza y el tercer estado, que representa al 98% de la población, campesinos, obreros, burgueses, abogados, tenderos, pero que sostenía con sus impuestos al clero y la nobleza, que además estaban exentos de pagar los mismos. Desde el primer día, los del tercer estado ven que el sistema está amañado. Cada estamento tiene un solo voto, y el clero y la nobleza, que apenas suman el 2% del país, bloquean cualquier intento de reforma. Ante esto, el tercer estado exige votar por cabeza y no por orden, una medida mucho más democrática. Luis XVI titubea. Durante días intenta mediar, negociar, calmar los ánimos, pero sin ceder poder real. Les promete que revisará las condiciones, llama a sesiones extraordinarias, hace discursos llenos de buenas intenciones, pero no actúa. Y entonces, el tercer estado se levanta. El 17 de junio se autoproclama Asamblea Nacional y días después, en la famosa sala del juego de la pelota, juran no disolverse hasta dar a Francia una constitución. Es un gesto revolucionario y la monarquía lo interpreta como una amenaza directa. María Antonieta, viendo peligrar la autoridad real, insta a su esposo a usar la fuerza. Ella, criada en la corte de Viena, cree que la firmeza puede aplastar la revuelta. Pero Luis XVI no quiere sangre. Ordena cerrar la sala del juego de la pelota, esperando que se disuelvan. Pero no se rinden. El pueblo, harto, toma las armas. Y el 14 de julio de 1789 asaltan la Bastilla, símbolo del poder absoluto. La revolución ha comenzado. A partir de ahí, todo se acelera. Los privilegios feudales son abolidos, se redacta la Declaración de los Derechos del Hombre y la figura de la reina empieza a ser demonizada. María Antonieta es retratada como la austriaca traidora, como una mujer fría que conspira con potencias extranjeras para destruir la revolución. La prensa se llena de panfletos obscenos donde se la acusa de lujuria, incesto y de querer arruinar a Francia. Muchas son mentiras, pero calan. La tensión crece y la familia real encerrada en Versalles teme por su vida. En octubre, miles de mujeres marchan desde París hasta el palacio para exigir pan y ver a la loba austriaca. Forzados por la presión, el rey y la reina se trasladan al Palacio de las Tullerías en el corazón de París. Allí viven como prisioneros de lujo. En secreto, preparan una huida. El 20 de junio de 1791, disfrazados, escapan en un enorme carruaje hacia la frontera, pero cometen un error fatal.
viajan despacio y son reconocidos en Varennes. Son arrestados, escoltados de vuelta a la capital entre el silencio glacial del pueblo, y su autoridad queda destruida. Tras esa fuga frustrada, ya nadie confía en el rey. En 1792, Francia entra en guerra contra Austria y Prusia. Se sospecha que la reina, nacida en Viena, pasa información al enemigo. La revolución se radicaliza. El 10 de agosto, las masas asaltan el Palacio de las Tullerías. La monarquía es suspendida. La familia real es encarcelada en la prisión del Temple. Luis XVI es juzgado por alta traición. Su defensa es débil y el veredicto implacable: culpable. El 21 de enero de 1793 es guillotinado en la Plaza de la Revolución. El rey ha muerto, y con él siglos de monarquía absoluta. María Antonieta queda sola, debilitada, enferma, separada de sus hijos y sometida a un juicio humillante. El tribunal revolucionario la acusa de incesto, traición, manipulación política. No hay pruebas reales, pero ya no importa. Es el símbolo del antiguo régimen y debe caer. El 16 de octubre de 1793 la llevan en un carro descubierto hasta la guillotina. Va vestida de blanco, sin adornos. Su porte, dicen los testigos, es sereno, casi desafiante. Sus últimas palabras fueron de cortesía. Al pisar al verdugo sin querer, le dijo: «Perdone, señor, no fue adrede». La cuchilla cae. Y así termina no solo la vida de una reina, sino un mundo entero que había vivido demasiado tiempo de espaldas al pueblo. Y así cayó la reina que nació para el esplendor y murió entre la sangre y el desprecio. María Antonieta fue odiada por un pueblo que necesitaba culpables, utilizada por una corte que necesitaba apariencias y abandonada por todos cuando dejó de ser útil. Pero tras su caída, tras el estruendo de la guillotina, lo que queda no es solo la imagen de la frívola ni de la mártir. Queda una advertencia. Una mujer encerrada en un sistema que la coronó sin preguntarle y la condenó sin piedad. Hoy, la historia sigue discutiendo si fue víctima o verdugo, pero lo cierto es que en aquel cadalso no solo murió una reina, murió un mundo, y con ella se abrió la puerta al nacimiento de otro. Si te apasiona la historia oculta detrás de estas grandes mujeres, suscríbete y descubre más secretos del pasado que cambiaron el mundo.